Arranque. Muy buenos días, oyentes. ¿Qué tal? Les habla Omar Arango Jiménez, actual tesorero de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Nos encontramos en esta oportunidad nuevamente con el abogado José Sócrates Pérez Mosquera. Él es asesor del representante a la Cámara, Pedro Baracutao, en la Comisión Sexta, donde precisamente se trata el tema de la educación. El doctor Sócrates Pérez Mosquera es especialista en Derecho Administrativo y Justicia Transicional, estudioso, además educador, docente del Departamento de Antioquia, conocedor de los embates y problemas que tenemos los educadores. En esta oportunidad, como lo he dicho ya, lo tenemos acá nuevamente para hablar de temas de palpitante actualidad, como el tema de los docentes en continuidad administrativa, que reclaman su permanencia y su estabilidad laboral. Estaremos hablando de los regímenes, el régimen pensional que tienen los compañeros 1278, 2277, la incompatibilidad entre pensión y salario y la salida, la posición que tiene este abogado sobre el particular. Y finalmente estaremos también tocando el tema de la propuesta del retiro voluntario compensado que hará el ministro de Educación Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. Bienvenido, doctor Sócrates Pérez. ¿Qué tal su saludo al magisterio colombiano y a los oyentes? Un abrazo a ti, Omar. Gracias por la oportunidad de poderme dirigir a ese público selecto que siempre te sigue a nivel nacional y poder llevar de pronto de primera mano algunas apreciaciones que en este entorno se está prestando para muchas situaciones adversas en algunos. Aspiro a ser un poquito asertivo en mis conceptos y que se pueda entender desde allí y tener otras posturas. Bueno, bien, entonces el primer punto. ¿Qué piensa usted sobre la pelea que vienen dando en todo el país los docentes mal llamados provisionales? Nosotros con el abogado Jesús Caldera Infante y otros especialistas en la materia le llamamos en continuidad administrativa y son educadores, son 65.000 docentes en el país que reclaman su estabilidad laboral, pero materializada en la lucha por la permanencia en su trabajo. ¿Cuál es su opinión jurídica, doctor Sócrates Pérez? Bueno, yo quisiera darte varias lecturas al respecto, porque aquí no se trata únicamente de decir sí o no, y si de pronto digo no, dar posibles soluciones al problema. Pensaría que inicialmente esto lo resuelve el Congreso de la República, de manera general. Y cuando digo lo resuelve el Congreso de la República es porque en las miradas que le voy a dar a esta situación, lo hago desde el punto de vista de la Constitución, pero también vamos a darle una mirada desde la Ley 909. Si lo miramos desde el punto de vista de la Constitución, artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, diría taxativamente, no es posible que nombren a los maestros provisionales en carrera, por cuanto este artículo lo que dice es que los empleos del Estado tienen que ser mediante concursos y sus ascensos a ellos, exceptúan algunos de libre nombramiento y remoción y lo demás que determine la ley. Pero si nosotros hacemos, y digo nosotros hacemos, porque es la voluntad política para hacer cambios a los artículos constitucionales, encontraríamos dos maneras. Una, a través de una constituyente, sabemos que es mucho más difícil. Dos, a través de actos legislativos que puedan modificar artículos constitucionales. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita voluntad política del Congreso de la República. Pero además de ello, es saberles indicar a ustedes que los actos para cambiar artículos constitucionales surten 8 debates, 4 más que las leyes ordinarias, lo que implicaría un desgaste mucho mayor. Ahora bien, yo diría que sí hay algo que hacer, o lo plantearía desde este punto de vista, por cuanto el artículo 125 habla del concurso y ascensos a ello, mas no habla de la estructuración del concurso. No te está diciendo que tiene que ser una prueba escrita o tal como lo tiene la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, ese artículo constitucional lo que lo va a desarrollar
es la ley 909 del año 2004 y le asignan esa responsabilidad a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y específicamente, en el artículo 29 habla del tema de los concursos. ¿Qué pasaría allí? Que es mucho más fácil, que se podría presentar mediante el proyecto legislativo, modificar ese artículo de tal manera que haya un concurso o una interdisciplinariedad, puede ser FECODE, presencia en la Comisión Nacional del Servicio Civil, presencia del Ministerio de Educación Nacional, donde compacten, o sea, cómo sería la estructuración del concurso. Puedo citar un ejemplo. Maestros que están en provisionalidad que llevan 5 años o que lleven 6 años, puede ser una de las condiciones de la variable para tenerlo en cuenta y darle el nombramiento, ¿cierto? En las estructuraciones. Puede ser maestros que estén entrando y que estén cualificados, y cuando habla de la cualificación, como estamos hablando de la calidad educativa, puede ser maestros que tengan especializaciones, maestrías y doctorado, que eso es lo que al fin y al cabo llevamos allá. Podría ser una de las condiciones para hablar de ese concurso. El artículo 125 no habla que tiene que ser pruebas escritas, es estructurar el concurso. Y creería que es la forma más fácil de poderse sentar con el gobierno nacional y mirar cómo se modifica ese artículo 29 de la ley 909, que pueda estructurarse el tema de la vinculación de los maestros en provisionalidad, pero necesariamente tiene que llevar la palabra concurso. Y me voy a remitir a épocas anteriores. Los maestros del 2277 anteriormente le hacían concurso, pero ¿cómo le concurso a los maestros del 2277? A veces llegaban a las secretarías de educaciones y le hacían 2, 3, 4 preguntas y ya quedaba vinculado, porque tenían la necesidad del servicio o necesitaban el maestro en diferentes escuelas. No puede ser entonces que un maestro que ha trabajado durante tantos años, que tiene la cualificación académica que se la dio una universidad y que ha trabajado, vuelvo y te repito, durante muchos años en una institución, el concurso, la prueba escrita lo saque porque ya no sirve. Eso sí es una degradación laboral. Doctor Sócrates, usted ha sido muy claro de que sí es posible lograr solución al problema que están planteando los docentes en continuidad administrativa y que hoy reclaman su permanencia en la carrera docente sin ganar el concurso. De manera inmediata, mientras se prepara un proyecto de acto legislativo para regular, para mejorar la convocatoria de concursos, ¿qué se puede hacer de manera inmediata por parte del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por parte de Francia Márquez y del presidente de la República, Gustavo Petro, para atender las peticiones de los 65.000 educadores hoy en provisionalidad o en continuidad administrativa? Es que una situación a veces que es compleja. ¿Y por qué te digo que es compleja? Porque los 65.000 maestros que están en este momento en provisionalidad se necesitan en el servicio. Se necesitan. Vienen prestando un servicio de manera ininterrumpida, lo cual implica que tiene una estabilidad laboral siempre y cuando no existan unas condiciones jurídicas que le permitan la separación del cargo. Y la separación del cargo lo vamos a mirar desde el punto de vista disciplinario, penal y a través del concurso. Me atrevo a decir, una propuesta sería que, hombre, si no tenemos, no convoquemos, digamos, a concurso en este momento para garantizar esa estabilidad mientras se haga esa reforma. Podría ser una, pero aquí hay otra situación, Omar, y es que es el tema de impacto fiscal. Un maestro del 1278 que logre el estatus para pensionarse, edad y tiempo de servicio, la pensión le va a quedar muy bajita porque no tuvo la posibilidad de ascender. Entonces queda una pensión muy bajita. Por un lado se podría estar haciendo bien porque se le garantiza a esa persona poder tener esa estabilidad y que logre pensionarse. Pero por otro lado, también hay un mal por cuanto no tendrá la posibilidad de aumentar en el escalafón para que pueda quedar una pensión más o menos digna que pueda sobrevivir. Entonces son una encrucijada que hay que analizarla con mucho entretenimiento, a buscar el menor mal posible, para los maestros que están en estas condiciones. Un elemento importante, usted me hizo caer en la cuenta en algo muy bueno. Uno, los educadores son necesarios. En Colombia hacen falta maestros. ¿De dónde los van a sacar? Cuando el gobierno no quiere convocar a concursos. Dos, muchos de los docentes que ganaron en Franca Liri, a los cuales nosotros les felicitamos, no son vinculados ya. Son docentes que
se presentaron para lograr mejorar su ascenso en el escalafón, porque el gobierno tampoco está convocando ascenso en el escalafón. Gran porcentaje de esos 37.000 educadores que creo ganaron el concurso van a dejar una plaza. ¿Quién va a llegar a esa plaza? Debe llegar un docente provisional. Esa es una gran salida y no había caído en la cuenta. Entonces sería una gran oportunidad para que ayuden a resolver el problema de los docentes provisionales y convocar rápidamente otra vez a concursos. Es que en Colombia falta maestros. Y la otra, doctor Sócrates, un provisional, me preguntan por aquí por el interno Jorge Luis Pérez Mesa, ¿por qué legalmente un educador provisional no puede ascender en el escalafón? Hagamos un poquito de pedagogía frente a este tema. Es que no puede ascender en el escalafón precisamente porque ese artículo 125 lo amarra. Y cualquier proyecto legislativo que se pueda emitir desde el Congreso de la República va a control político a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional lo va a declarar inexequible porque va a estar por encima de ese artículo constitucional que no le deja permitir. Entonces, por eso decía que en principio, si queremos hacer las cosas de la mejor manera, es un camino más largo, tendríamos que presentar proyecto de acto legislativo que cambiase ese artículo 125 y poner unas condiciones accesibles a los maestros de este sentido. Pero, vuelvo y le repito, surte 8 debates, 4 más que las leyes ordinarias. La voluntad política en el Congreso de la República y en este gobierno está, que deberíamos aprovechar precisamente para que se hicieran todas esas modificaciones constitucionales para a futuro. La ¿Usted Federación cómo ve Colombiana. el ambiente cuando los congresistas ven la movilización? Porque es fuerte la movilización nacional. Lo están haciendo a través de las redes, tienen unas organizaciones muy fuertes los docentes que hoy están buscando su permanencia en el cargo. ¿Qué dicen allá? Usted que se mueve ahí, porque gracias, usted me ha llevado varias veces a las instalaciones del Congreso de la República, he logrado escuchar ahí los debates. ¿Qué se siente? ¿Qué rumoran? ¿Qué dicen los congresistas, particularmente el doctor Baracutao y otros de la Comisión Sexta? ¿Qué dicen de esta lucha, de estas peticiones de los docentes? Siempre, Omar, este Congreso he podido notar que tiene un ambiente muy en concordancia con las políticas del presidente Petro, de llegar primeramente a la Colombia profunda. La Colombia profunda. Y cuando hablo de la Colombia profunda y remitiéndolo al caso específico de los maestros, son los maestros de las ruralidades que pasan peripecias y que tienen todas las precariedades del mundo. ¿Cierto? Uno, todo lo que vaya en beneficio del pueblo, este Congreso de la República, en su gran mayoría, me atrevería a decir, está dispuesto a poderse aprobar. Entonces tenemos que aprovechar nosotros este momento coyuntural donde existe esa voluntad del Congreso de la República y podamos modificar muchas leyes que de manera estructural los gobiernos anteriores le habían dejado y que no le permitiese entonces a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ni a cualquier sector público en tema sindical poder avanzar porque se iba a encontrar con una barrera que no le permitía avanzar. Primero, creería que ellos están dispuestos a quitar las barreras y que podamos avanzar en el tiempo donde podamos tener dignidad, que es lo mejor, dignidad en todos los escenarios y más en el escenario laboral. Otro tema que tiene que ver con el anterior y bienvenida a la lucha de los docentes mal llamados provisionales, porque hay una tesis. Si un educador cada 6 meses le están renovando el contrato y lleva 18 años en ese ejercicio, es porque ha tenido algún tipo de vinculación y de pronto podrían hablar de contrato realidad, ¿sí o no? Una tesis Pero venga, que le voy a dejar una inquietud aquí que ustedes las puedan trabajar sí. desde FECODE, la CUT y llevarla a la masa. Y cuando hablo de la masa, hablo de la base. Y es lo siguiente: el Código Sustantivo del Trabajo fue creado en un estado de sitio, en el cual realmente no hay garantía de los derechos de los trabajadores en ese sentido. Y eso es lo que permite entonces que haya de alguna manera esa cantidad de contratos que van en detrimento de los trabajadores. Y digo que van en detrimento de los trabajadores porque, entre otras cosas, van en detrimento de lo que dice la OIT, específicamente en su artículo 4. Y la Constitución nuestra, en su artículo 93, dice que los convenios internacionales ratificados por el Congreso de la República que tenga que ver con derechos humanos tienen que ser vinculantes en el orden local. O sea, las normas que se emitan desde el Congreso de la República tienen que ir en garantía de estos trabajadores. Y vemos que es totalmente contraria.
Y aquí le toca a ustedes también algo, que como es un tema fiscal, precisamente ustedes como ejecutivo de FECODES y de algunas filiales tienen dificultades con las comisiones sindicales, porque este es un tema netamente fiscal. Y es lo que dice la administración, más no lo que dice la norma. Entonces te tiene que tratar de ser exigible, obviamente buscando que el administrador de justicia pueda impartir justicia, lógicamente, a nuestros trabajadores, Son porque los vinculantes, administrativos, son vinculantes. Los convenios internacionales ya, firmados por el claro, Estado por y hoy supuesto, son vinculantes y son deben, vinculantes. podrían ir por encima de la Constitución política colombiana en un determinado momento. Podría ir, no, están por encima, que es que se tienen que crear normas que se vinculen a la Constitución política nuestra. Están Y por eso encima, tiene que ver con el trabajo decente, la dignificación de la profesión docente, el por supuesto, respeto a los derechos laborales, la porque aquí permanencia. hay una degradación Jorge de Luis alguna Pérez manera. Mesa habla de permanencia, oye, me parece bueno el término, porque estabilidad es una cosa como que muy efímera, pero cuando usted me dice, doctor Sócrates, garantíceme la permanencia para yo poder subsistir con mi familia y poder recibir una compensación del Estado, caramba, la cosa cambia. Oiga, Cambia. y a propósito de la degradación del trabajo, usted me hablaba hace unos días de la degradación de la profesión docente, del trabajo docente. Ahora hay problemas con la compatibilidad. Hablemos ya de los docentes 1278 maltratados también. No se les asciende en el escalafón, se les recarga en su trabajo, se les acosa, se les aplican alrededor de 3, 4 evaluaciones, evaluación de concurso, periodo de prueba, evaluación de desempeño, etcétera. Ahora viene entonces que cuando el 1278 logra su estatus de pensionado, ya le dicen o pensión o salario. ¿Usted qué opina sobre esa incompatibilidad que se está imponiendo de salario y pensión? Bueno, yo me disculpa que de pronto me cause risa, pero lo debo No, hacer. ríase, no hay problema, ríase. Resulta que el decreto ley 1278 del año 2002, en su artículo 45, habla de unas incompatibilidades. Y precisamente aboca dos circunstancias. Una, el desempeño de cualquier cargo o servicio público remunerado. Le prohibía, decía que era incompatible para ese maestro 78. Repito, el desempeño de cualquier cargo o servicio público remunerado. Y dos, dice, el goce de la pensión de jubilación vejez, gracia o similar. Todas las normas que salen van a control político de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo declarará exequible o inexequible. Y si lo declara inexequible, significa que va en contravía de derechos constitucionales. El articulado podrá seguir allí en el decreto o en la ley. Lo que pasa es que cuando me lo vayan a aplicar, yo solicito a la entidad o a lo administrativo que me inaplique ese artículo por cuanto la Corte lo declaró inexequible. En ese orden de idea, les quiero comentar que ese artículo 45 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a través de sentencia constitucional 1157, lo que significaría entonces que sí tiene que existir la compatibilidad entre salario y pensión de los maestros del 1278. Obvio, como es una circunstancia nueva, que los maestros se están pensionando, son muy nuevos, son muy recién, las administraciones aplican y dicen no, porque se van al artículo 278 en su artículo 45 y van a encontrar que allí habla de la incompatibilidad. Luego entonces le correspondería a ese docente solicitarle a través de un apoderado o por mutuo propio, decirle, inaplíqueme ese artículo 45 por cuanto la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Y yo creería, esa es mi tesis, que así hay compatibilidad. Yo de pronto con esto que estoy diciendo voy a generar un montón de dudas en alguien. Hay que generar el problema. Claro, y, güey, a propósito, entonces hoy está vigente, yo puedo trabajar hasta los 70 años. Para yo retirar, para yo llegar, si yo llego a los 65 años, cumplo 65 años el 2 de octubre, enseguida tengo que informar a alguien, tengo que pasar una carta. ¿Qué implicaciones tiene eso? Todo eso que te a propósito de la pensión. Venga, no quiero ser ligero en mi apreciación porque estoy tratando de hacer un estudio muy exhaustivo en ello de los maestros que cumplían los 65 y cuando sale la ley 1821 que impone el retiro forzoso a los 70 años, entonces algunos firmaron una carta. Yo estoy por analizar ese tema de la carta que firmaron los maestros porque si a mí el retiro forzoso va a los 70 años, yo no tendría por qué firmar en ninguna carta.
¿cierto? No debería, porque automáticamente pues yo voy a continuar. ¿Qué circunstancia positivas o negativas puede acarrear esa carta que firmé? Y me estoy enfocando en algo que es muy probable que esos que firmaron esa carta, ojo, para que tengan claro aquí los oyentes, que no lo estoy ratificando para no generar de pronto esa ambigüedad en la interpretación, puede ser que esos que firmaron la carta en el momento de retirarse no les dé opciones de reliquidación de la pensión. Porque es muy probable que muchos maestros, cuando se pensionaron, estaban en el grado 13, hablo del 2277, y que al continuar si se retiran en el grado 14, pues obviamente, y si no le tuvieron en cuenta algunas prestaciones, podría pedir la reliquidación. No sé qué pueda pasar con esos maestros que firmaron esa carta. En eso estoy tratando de descubrir qué puede pasar. Todavía no es algo oficial, pero estamos en el estudio del mismo. Y eso es reliquidación. ¿En qué consiste la reliquidación? La reliquidación consiste en algunos, por ejemplo, cuando los maestros cumplieron el estatus de pensionar, en este caso del 2277-2055, de pronto lograron el estatus estando en el grado 13 o 12, pero ellos continúan porque hay compatibilidad. O en su efecto, algunas prestaciones que se tenían que liquidar no se las tuvieron en cuenta. Cuando se les sale la resolución, cuando les sale la resolución de reconocimiento de la pensión, los maestros tenían 10 días para presentar el recurso a esa resolución, pero muchos no presentaron recursos. Entonces dejaron expirar el tiempo. Lo que dice es, en el momento de retirarse, entonces puede solicitar la reliquidación porque no tienen en cuenta esos factores salariales o las condiciones en las cuales se está retirando. La pensión gracia no tiene derecho a reliquidación. ¿Por qué? No tiene derecho a ¿Por reliquidación. qué? ¿Por Porque qué? es que recuerde que la pensión gracia fue inicialmente como digamos, un regalo que le daba o un incentivo que daba el Estado para que las personas se interesaran en incursionar en el tema del magisterio, porque anteriormente nadie le gustaba eso, ¿cierto? Aquí hay un problema inclusive que muchos se dejaron orientar o los orientaron, perdón, que a la pensión gracia tenían que liquidar la prima de vida cara y ganaron algunos procesos. Hoy día tienen que la UGPP está demandando a esos maestros que demandaron esa pensión gracia, que reliquidaron y que tienen que devolver esos recursos porque la norma le dice que no tiene reliquidación. Eso es algo que te dieron que ya está explícito en la ley. Porque hay que saber, importante esa nota suya, factores salariales. Bueno, anteriormente liquidaban las pensiones, metían prima, vacaciones, horas extra, todo. Se mejoraba la pensión. Pero en un día del maestro, si no estoy mal, doctor Sócrates, en el 2019, el día del maestro precisamente, nos impidieron. ¿Qué fue lo que pasó ahí con Sí. los factores Hay salariales? una sentencia unificada donde ya taxativamente habla que se le va a tener en cuenta en el factor salarial a los maestros, que a la fecha del 2018-2019 no se le va liquidado la pensión. Las que no se habían liquidado y las que a partir de allí se surtieran le aplicarían solamente como tres factores de allí, que es el salario básico, e inclusive están las horas extras, porque entre otras cosas, creo yo que el mismo magisterio permitió que se redujera la responsabilidad del Estado. Anteriormente habían docentes que trabajaban en la nocturna, pero con las horas extras entonces y el maestro con la necesidad de poder de pronto tener un poquito más, entonces inició a trabajar horas extras. Entonces le permitió al gobierno que redujese esas plantas que estaban en la nocturna y que eso también costaba una reducción en la planta física. Estamos hablando del tema económico, porque la educación no da plata, la educación lo que produce es gasto de plata. Entonces tenemos Claro que que buscar sí. las alternativas, ¿cómo hacemos? Eso es cierto. Oye, doctor Sócrates, finalmente un tema importante, el tema de la actualidad. Bueno, que los 40.000 muchachos que van a mandar a las zonas alejadas. Usted se puede imaginar, usted de director de un centro educativo rural donde se oye el zumbido de las culebras y falta un maestro y el practicante está ahí y los 40 niñitos solos. ¿Usted va a esperar que le manden desde Quibdó, desde Medellín, el maestro a atender a esos muchachos o echa mano del practicante que está allá al lado? ¿Usted cómo ve esa propuesta? En la educación no se debería improvisar, No se debería, no se debería. no debería. Hay una Pero la cosa que es práctica, del ser, una cosa que es el ser y otra cosa que es el deber del ser. A veces pienso que en las administraciones, dependiendo de los gobiernos, dejan de lado el ser, que es cumplir la constitución y la ley, y se van al ser. Sin llegar a desmeritar el practicante, es un practicante, es un practicante. Está en ese ejercicio, pero el docente de planta o el docente que ya culminó unos estudios tendría
unas características mayores, mejores, y unas condiciones mucho más elocuentes para poder atender niños, niñas y adolescentes. En la gran mayoría de los practicantes son personas muy jóvenes que les falta un poco de experiencia en el manejo de grupo y específicamente las lecturas de contexto de cada una de las zonas donde se pueden estar. No todas las zonas son iguales y no todos los problemas se tratan de la misma manera. Esa es de pronto puede ser una de las condiciones que los practicantes no tengan en cuenta y puedan llegar inclusive hasta chocar en algunos contextos. Tampoco quiero decir con esto que no tengan la competitividad, la competencia, la responsabilidad, el compromiso algunos practicantes, porque lo pueden hacer muy bien. Pero yo partiría del deber del ser. Responsabilidad del Estado, enviarle al docente en propiedad para que atienda a esa población. El practicante va aprendiendo en el ejercicio con el docente. Un tema que le gusta a usted, el tema del retiro voluntario. ¿Cómo ve esa propuesta? Bueno, yo quisiera un retiro voluntario, usted también, todos los educadores, porque en eso queremos ser claros. FECODE quisiera que los docentes ya pensionados, sobre todo los que tienen 2 pensiones y tienen 60 años o más, ya se fueran, pero es que hay docentes con 60 y algo más años que brincan solo, tienen energía, son buenos, y si le van a proponer que se vayan, porque se vayan dignamente. ¿Usted cómo ve esa propuesta, doctor Sócrates Pérez? ¿Cómo la ve? La del Es retiro. una propuesta que te le voy a dar dos miradas, que puede beneficiar a unos. Es voluntario. Muchos maestros cumplen su estatus y dicen, apenas me cumplen, me voy, me quiero ir. Y fíjate que la propuesta está mayores de 60. Hay un lapsus de espacio de tiempo de 10 años. Vamos a hacer un ejercicio matemático, si me lo permite aquí, Omar Arango. Bueno. Ok. Para poder explicar más pedagógicamente. Un maestro del 2277, pensionado, digamos que le quedó la pensión en 2.500.000 pesos. Vamos a suponer. ¿Cuánto está el salario de un maestro del 2277 en el grado 14? Póngale 4 millones de pesos. 4 millones. Vamos a suponer que un maestro mensualmente le está costando al Estado colombiano, que somos todos, alrededor de 7 millones de pesos. 7 millones de pesos. ¿Cuántos maestros hay en ese? Exactitud, gana 4.508.000 en el año 2022. Okay. Estamos hablando de 7 millones de pesos, claro que no estoy equivocado. Vamos a hacer la operación matemática. ¿Cuánto se gana ese solo maestro? Ese maestro. De 60 años al 70 años. Son 10 años. Hagamos la operación matemática. Anualmente, en los 10 años, se puede estar haciendo el maestro, bajita la mano, por ahí 720 millones de pesos. 700 millones de pesos. 700 millones de pesos. Sí, Ok. sí. Lo estoy diciendo para que me puedan entender la operación matemática que yo quiero hacer. ¿Cuántos maestros hay en Colombia? Tú me puedes corroborar la cifra y haga esa operación. ¿Cuánto le cuesta al Estado esos tantos maestros que están en ese rango? Son 80.000 educadores. 80.000 educadores. 80.000 educadores, multiplícalo por 700 millones de pesos que le dan en los 10 años. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cierto? Ahora bien, es algo voluntario que no va a reñir con la ley de 1821 porque el retiro forzoso es a los 70 años. Lo va a tomar el maestro que quiera, ¿cierto? Lo va a tomar el maestro que quiera. Claro está. ¿Le beneficiaría el maestro que quiera retirarse? Pues sí. El que no quiera retirarse no lo va a hacer. Para el caso de los maestros del 2277, en el artículo 69, dice que una vez cumplido usted el estatus de pensionado, se retira cuando quiere. Entonces yo no le veo problema que si alguien se quiere retirar y hay porque todavía el ministro no ha dicho cuánto es el monto, lo recibe y se vaya. Porque finalmente ve otras cosas o quiere aprovechar su tema pensional en pasear y demás, y puede ser una situación extra. Pero el que quiere continuar hasta el retiro forzoso, no lo están obligando a que se tiene que ir. Eso sí, teniendo en cuenta que el maestro se irá al retiro forzoso siempre y cuando esté en condiciones condiciones físicas y mentales para ejercer el tema educativo. Porque estamos hablando de niños. Ahora, ya hicimos ese recorrido del presupuestal, cuánto le cuesta realmente al Estado. Y si nosotros tomamos y llevamos 80.000 maestros del 1278, que máximo pueda tener, digámoslo, una maestría, que le pague como magíster, que no está en escalafonado,
¿cuánto le puede costar al ministerio, al Estado? Pues va a reducir. Y Sí, le está dando va a posibilidad, economizar, claro, va a va a reducir economizar. claro, va a reducir el presupuesto y le vas a dar la oportunidad a que haya nuevos maestros en el sistema escolar. Eso es las dos miradas que le doy. Ahí está la solución para los docentes provisionales también. Los docentes Claro, provisionales tienen mucho que ganar. Yo le pregunto a usted, ¿vale la pena que sigan luchando o que paren la lucha los docentes provisionales? no, a nadie se le puede cortar las alas, hay que seguir luchando. De la Ella lucha, finalmente, de la lucha salen muchas cosas buenas y recuerde que las costumbres se convierten en una circunstancia enorme y muy importante para el tema jurídico, porque a partir de allí pueden nacer o se puede dar nacimiento a nuevos proyectos legislativos que se conviertan en leyes. la costumbre se hace ley. No en todos los casos, o sea, es un factor importante para que se pueda llevar a la ley. Pero ahora sí, finalmente, doctor Sócrates, lo dejamos porque sabemos que usted estaba ocupado preparando iniciativas legislativas. Usted ya finalmente, bueno, este gobierno tiene grandes propuestas en la próxima agenda legislativa, está gruesa. Se vienen con importantes proyectos en las diferentes comisiones, proyectos duros. Las sesiones, va a haber sesiones extraordinarias a partir de febrero hasta junio 20. También luego las sesiones ordinarias que se inician el 16 de marzo hasta el 20 de junio. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Usted cómo ve esas iniciativas, esos proyectos, esas propuestas que está llevando el gobierno en materia de educación? Tiene como 13 puntos específicos de educación: la lucha por una mejor financiación de la educación, Plan Nacional de Desarrollo, reforma al Sistema General de Participación, que no lo vemos en la agenda legislativa. No vemos el proyecto de acto legislativo donde se hable de la reforma de los artículos 356 y 357. Ese es un tema que usted plantea mucho. Váyase allá y pregunte que qué pasa y que quién va a radicar ese proyecto de acto legislativo. No lo vemos en la agenda legislativa. No lo vemos. Omar, ¿Cómo ve usted? ¿Cuáles son las expectativas? las expectativas, yo parto del principio que son muchas, pero esas expectativas se pueden llevar a realidad siempre y cuando se trabaje de manera articulada. Y yo quiero hacer una autocrítica. Y la autocrítica la hago no buscando juzgar, sino que el sindicalismo en Colombia, o al menos en este gobierno, debemos cambiar la forma de hacer sindicalismo. Aprovechar que hay un gobierno dispuesto, aprovechar que hay un legislativo dispuesto a cambiar muchas cosas en beneficio de. Allí tiene que entrar el FECODE en el tema educativo. Los congresistas no saben de educación. Los asesores intentamos llevarlo a ello para que se puedan presentar proyectos legislativos que beneficien el tema educativo. Es importante entonces que los que saben de educación son los maestros representados en FECODE a nivel nacional y en las diferentes filiales en cada uno de los departamentos. ¿Con quién tenemos que trabajar articuladamente los proyectos legislativos en educación? Pues lógicamente con FECODE. ¿Dónde se trata este tema educativo? En la Comisión Sexta. Entonces mínimamente FECODE debería buscar el acercamiento con la Comisión Sexta. Yo una vez les dije que tenía la disponibilidad y había hablado con muchos congresistas de la Comisión Sexta y están dispuestos a escucharlo, a recibirlo y a conocer la problemática realmente que existe en el magisterio y que ellos tengan unas posturas reales de qué está pasando. Entonces, esas expectativas creería yo que se pueden materializar en favor del magisterio siempre y cuando busquemos esos canales de cómo interactuar, ¿cierto? Indistintamente lo que pueda pasar con cada una de las colectividades que existen en cada uno de los sindicatos. Ahora bien, me preocupa de sobremanera, Omar, que hemos permitido, y digo hemos permitido porque no existía la fuerza política, la voluntad política, y teníamos la fuerza en el Estado, que en la mayoría de los concursos se ha ido degradando, a mi juicio, la profesión docente, a tal punto de que ya nosotros hoy hablamos de concurso mayoritario. Dentro del concurso mayoritario ya se crearon dos escalas, urbano y rural. Tenemos dos estatutos únicos de la profesión docente, que son el 2277 y el 1278. Bueno, Los hay algunos educadores, que hablan de 804 y 490. Ese es un error. el 804 no es un estatuto, el 804 es un decreto que le permite hablar en educación a las poblaciones indígenas, que ahí hay otro error. Y el decreto 3323, por el cual se convocó a concursos en educativos para las poblaciones afrocolombianas y raciales, también hay otra connotación, pero lo rige el decreto ley
1278, que es el Estatuto Único de la Profesión Docente. De hecho, todas las connotaciones de traslados y demás debería regirla el 1278, porque en el 804 no dice cómo se trasladarían esos maestros. Entonces, cuando nosotros iniciamos a hablar de que vamos a tener docentes urbanos en lo mayoritario y rurales, va a haber un problema en el traslado, porque la autoridad administrativa arbitrariamente le va a poner esa talanquera. O sea que no va a tener entonces el maestro que esté en lo rural la posibilidad de buscar mejorar su calidad de vida, o si busca la unidad familiar, porque le van a decir, usted concursó para la ruralidad y lo vamos a mover en la ruralidad. Ese es lo que yo tengo acá, que no está dentro del Estatuto de la Profesión Docente, que generaría, de alguna manera, ir a una litis, ir a una pelea bizantina, porque, vuelvo y le repito, las secretarías de los entes municipales que son certificadas y las entidades territoriales certificadas del Estado van a pararse allí, que no están en lo cierto, pero ahí se van a decir, usted concursó para la ruralidad, tal como ocurre con los maestros educadores, con los maestros posconflicto, que a mi juicio están transgrediendo convenios internacionales porque degradan la actividad laboral de las personas. Estése pendiente porque van a pedir asesoría y voy a dar su número telefónico. Usted asesora y no pase cuenta porque usted es cristiano. Bueno, queremos agradecer a nuestro querido compañero, educador, dirigente, José Sócrates Pérez Mosquera. Él es abogado, ha sido asesor de ADIDA y lo más importante es que está en el Congreso de la República acompañando al doctor Pedro Baracutao y a otros congresistas porque es asesor jurídico allá. Está en la Comisión Sexta y ahí nos estamos viendo para hablar del tema de educación. Muchas gracias, doctor Sócrates, que la pase muy bien y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted, Omar, por darme la oportunidad de poderme dirigir a los maestros y a todo el público que quiera escuchar. De antemano decirle que la UTL de representante Pedro Baracutao García Ospina siempre estará al servicio de las personas que lo necesiten, de esa Colombia que realmente lo necesita, y cualquier circunstancia allí vamos a estar. Nosotros no cobramos un solo peso porque es la convicción del servicio del congresista, y con el mayor de los gustos. Muchas gracias. Muy amable, doctor. O sea,